Bienvenido, hola, nuevamente un placer poder compartir contigo. Yo soy Nacho Torres, terapeuta, coach certificado y facilitador de lo que es esta metodología de constelaciones familiares. Aquí en esta parte de verdad te doy la bienvenida. Esta charla está diseñada precisamente para ti que estás buscando acercarte a uno de estos talleres que se ofrecen cuando tenemos esa duda de qué son las constelaciones, para qué me pueden servir y te lo digo como terapeuta y también te lo digo como un participante que ha ido a muchísimas de estas dinámicas, talleres, encuentros, capacitaciones. Me he topado con que en muchos casos las personas van, vamos a decir, al menos a mí me ha contribuido de esa manera, cuando ya vas preparado con una idea, ojo, no con una expectativa, pero si ya vas informado, puede darse mucho más sencilla esa facilitación. Cuando vas sin saber nada, muy probablemente puedas tener todas tus resistencias arriba y eso dificulte, y ahorita te voy a explicar por qué es tan importante esta charla. Quédate de verdad, compártela con todas estas personas y quiero entrar como un poquito como en este paréntesis de antecedente. Hace unos meses, el año pasado, salió una serie muy famosa que hablaba precisamente sobre de este tipo de movimientos. A mí en lo particular me llamó mucho la atención la manera tan noble en la que se mostró, bien por esa parte, porque al final, aunque estaba más enfocado sobre la propia historia de los personajes, y no explicaba como tal, porque pues no era el punto explicar, pero sí abordó y dio una muestra de cuando tomas esa conciencia sobre tu propia historia y sobre esos eventos de tu familia que quedaron sin resolver. Era la manera en la que nosotros muchas veces esa información, esas memorias, las venimos cargando y las manifestamos. En todos los procesos, aquí yo coincido, por lo menos todos los que yo conozco, todos buscan que tú tomes una conciencia. Recuerda que aquí, a diferencia de otros muchos enfoques, no estamos solamente hablando de causa y efecto, y no es lineal. Los efectos, es decir, las situaciones que nos pasan, están influenciadas por muchas características. Entonces, pensar, por decirlo de una manera, que si yo me tomo una bebida fría con hielos y que esa es directamente la causa por la que yo tengo una infección en la garganta, entonces sería un pensamiento lineal, como en algunos puntos lo llamarían un pensamiento newtoniano. Sin embargo, aquí, desde este enfoque, lo que nos trata de decir es, para este o para muchísimos otros temas, está hablando de otro tipo de perspectivas que, a bien, nosotros venimos, como vamos a decirlo, como usuarios de esta realidad, elegimos para poder sanarlo. Y bueno, aquí te quiero dejar como este pequeño preámbulo. Todos nosotros somos representantes de las historias de nuestros familiares. Tenemos montones de personas arriba de nosotros, conocidos o desconocidos. Y entrando en este tema de constelaciones, es una aportación que desarrolló Bert Hellinger, era un alemán, era un terapeuta y ex sacerdote, y bueno, toda una historia que bueno, el punto aquí es, él dedicó mucha parte de su vida desde estos análisis de tribus, más todo lo que él ya sabía, etcétera, para poder desarrollar desde esta, vamos a decir, metodología de la terapia sistémica, de cómo los vínculos se generan con estos miembros que están presentes o están ausentes, ya sea que estén vivos o no estén vivos. Todo tiene un vínculo, de tal manera que esos vínculos muchas veces pueden ser invisibles. Hoy en día, a través del estudio del transgeneracional, nos damos cuenta que la información o de la epigenética, vemos que esta información pues va teniendo resonancia. En la física hay un tema que se llama, ¿cómo se llama este estudio? Es el tema de los entrelazamientos cuánticos. Y bueno, pues está demostrado que la información que se genera por dos entidades que tienen esta información en común, aún a la distancia pueden llegar a tener esa resonancia. Y bueno, sin entrar tanto en estos detalles, más bien yo lo que quiero que esta parte quede para ti es cómo prepararte si el día de hoy tú tomas la decisión de participar en uno de estos eventos. Creo que es muy importante porque al final de cuentas, además de que tu tiempo es muy valioso,
es una posibilidad para que tú puedas entrar en una dinámica y al entrar en esta dinámica puedas mirar de una manera diferente. Como lo decía hace un momento, todas las terapias, al menos las que yo conozco, tienen la posibilidad de ofrecerte esa alternativa. Mires las cosas distintas. Cuando nosotros solamente las miramos desde donde queremos mirarlos, entonces ya estamos generando un bloqueo y generamos un juicio. La constelación tiene ciertos principios. Lo voy a decir como a grandes rasgos. No interesa que sea científico como tal, aunque tiene mucho estudio y mucha metodología estructurada, pero cada caso es particular. Hay muchas similitudes y pues bueno, ha sido una metodología que ha ido evolucionando con los años. Entonces se han dado diferentes movimientos, diferentes aportaciones. Hay, pues vamos a decir, personas que después del legado de Bert Hellinger, pues se han encargado de profundizar, de ir descubriendo ciertos nuevos patrones, incluir más información. Y bueno, es una terapia, por decirlo, es un enfoque relativamente joven. Tendrá pues a lo mucho 30 años aproximadamente. Sin embargo, bueno, aquí quiero entrar nuevamente en el tema. Oye, Nacho, me dijeron de este tema de constelaciones, no sé, tengo mis dudas y creo que esta es una muy buena posibilidad para que tomes un espacio para prepararte. Porque si tú te tomas este espacio, cuando vayas a la sesión va a ser mucho más productivo, va a ser mucho más redituable y puede tener más posibilidades de que te lleves la información que va a ser importante y necesaria para ti. Esto no quiere decir que si no tienes esta información o si ya fuiste, el trabajo no haya servido. Todo es perfecto. Sin embargo, durante todos estos años como terapeuta me he dado cuenta que las personas fluyen más cuando tienen cierta información, porque tienen más conciencia. Entonces, si tú eres de esas personas, yo soy de esas personas, Nacho, que quiere ir a constelar, entonces es importante que vayas entendiendo algunos principios que son interesantes para que los tengas presentes. Una constelación familiar o una configuración, dependiendo del nombre que le quieran dar donde tú vivas, bajo esta metodología puede hacerse de manera grupal, que es donde la gran mayoría de las presentaciones se hacen, o se puede hacer de manera individual. Si tú estás dispuesta a ir a una terapia, a uno de estos encuentros con grupo, pues lo más importante que debes de darte cuenta es que toda la información, aquí te estoy hablando, vamos a decir, del deber ser. Toda la información que se vaya a manejar, pues se busca que sea con el mayor respeto y que sea confidencial. Por lo tanto, sí es importante que estés abierta a que cuando vas a acudir y vas a aportar, vas a permitirte que, vamos a decirlo de esta manera, va a haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando tú vas a estos encuentros, tu historia, vas a permitirte tener la posibilidad de que otras personas que no te conocen en su mayoría, porque también esa es una idea, las personas que van a participar van a prestarse para poder hacer una representación de las dinámicas. Como lo comentaba al principio también, estos vínculos que se generan hasta el taller o el grupo de encuentro donde tú vas a acudir, también esta parte de alguna manera se van a estar vinculando. Es algo sorprendente, porque al final de cuentas estamos hablando de los temas del inconsciente y hablamos de un inconsciente personal, un inconsciente familiar y un inconsciente colectivo. Y por resonancia, aunque parezca mentira, las personas que van a ir a ese encuentro, todas vamos a poder resonar con algún tema. Por eso cada constelación, cada taller es completamente diferente. Sin embargo, bueno, la idea aquí, como te comenté, es estar abierto, estar dispuesta a recibir, a participar. Ese sería como el primer tema. El tema también es que consideres que hay que manejarse con mucho respeto y también que el tema que tú vas a manejar es confidencial. Es importante también que vayas permitiéndote entender y conocer que la metodología básicamente se va a presentar de tres maneras. Va a buscar tres principios generales, sistémicos, dentro de toda esta parte del taller. El primer principio se llama, vamos a llamarlo previamente, todas aquellas situaciones que se van a trabajar
Por decirlo de esta manera, nos están hablando de un desorden. Hoy sabes que una situación que fluía de cierta manera ya no está funcionando, ya no está fluyendo, estoy teniendo como algún obstáculo. Bueno, todo esto nos está hablando de lo que es un desorden. Por lo tanto, 3 principios que son sistémicos desde donde se basa esta metodología. El primero de ellos es el principio de pertenencia. Esto quiere decir que todos pertenecemos. Todos pertenecemos a un país, a una familia, a un territorio. Y cuando este orden de pertenencia vamos a decir, se transgrede, entonces va a aparecer una sintomatología. En alguna manera se va a manifestar. Por lo tanto, desde este primer orden, la dinámica nos trata de mostrar qué parte o qué miembro del sistema no se ha incluido y que está buscando incluirse. Voy a poner ejemplos de algunas situaciones. Recuerda, cada caso puede ser completamente diferente, pero muchas ocasiones, uno de los temas más interesantes, los abortos. Cuando un miembro como los abortos se dan dentro de la historia de una familia, sobre todo en épocas hace unos 20 años y todavía en la actualidad, pero era más común, la gran mayoría de las veces no se les cuenta. Y a mí me ha tocado dentro de las entrevistas terapéuticas, le comento y algunas personas dicen, somos 2 hermanos. Bueno, en realidad somos 3, pero como falleció, nada más somos 2. Ya desde ahí nos empieza a decir que ya no hay alguien que está incluido en el sistema. Por lo tanto, esa inclusión-exclusión va a tener un efecto en los demás miembros. Ahí ya tenemos como la explicación del primer orden. El segundo orden que se maneja es el orden de la jerarquía. La jerarquía lo que nos dice es que todos tienen una posición dentro del sistema. Los primeros, los segundos y consecutivamente. Y vamos a decirlo, los nuevos tienen mayor injerencia sobre los anteriores. Y el desorden aquí sucede cuando un miembro de este orden trata de ocupar un lugar que no le corresponde. ¿Te resuena cuando en algunos casos ves que algunos papás dicen, es que, ve, mi hijo parece mi papá, me regaña mi hija como si fuera mi mamá? ¿Sabes qué, Nacho? Mi mamá no se hacía cargo, la que se hacía cargo era mi abuela. ¿Sabes qué? Mi hermano, desde que mi papá se fue, mi hermano ocupó el espacio y nos daba órdenes como si fuera nuestro papá. Y cosas como por el estilo hay toneladas, y ahí lo que nos trata de decir es que nosotros estamos, por decir nosotros, los que estamos participando, muchas veces podemos tener la posibilidad de estar en un lugar que no nos corresponde. Y no nada más por hablarte de estos temas, hay muchísimos, también se dan en las empresas, en las organizaciones, así como muchas ocasiones yo estoy en lugares donde no me corresponde. Entonces, si a lo mejor tengo una amistad y estoy colocándome a veces como la mamá o el papá o el hermano de esa persona cuando somos amigos. Entonces, nuevamente, cuando este orden no es respetado, se da una sintomatología, se genera una manifestación. Y el tercero, vamos a decir, es el de equilibrio, muy relativo a las parejas. Es ese equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando nosotros damos de más, generamos un desequilibrio. Cuando nosotros no damos, generamos un desequilibrio. Y con esta perspectiva, vamos a decir, de estos 3 órdenes, lo que buscaremos básicamente es volver otra vez a ese orden. Ahora, cuéntame, a mí me interesa mucho hasta ahorita. ¿Sabías esta información? Si no la sabías, nuevamente te digo, es una parte que va a estar mucho más detallada. Hay muchas personas que hablan detalladamente de toda esta metodología, pero sí es muy importante que la vayas tomando presente. ¿Para qué me van a servir las constelaciones en mi vida? 1, para tener una perspectiva, para mirar dónde hay un desorden, ya sea algo que muchas ocasiones sin darme cuenta yo estoy vinculado y sin haberme dado cuenta, yo lo estoy tratando, vamos a decir, yo soy el representante de este sistema, tratando de darle una solución a aquella memoria que no quedó resuelta de alguno de mis ancestros. Ay, pero ¿por qué pasó así? Yo ni lo quería, la verdad a mí no me interesa. Bueno, porque recuerda que cada uno de nosotros viene y traemos la información de todos nuestros ancestros.
tanto lo diríamos de esta manera, como la adecuada en talentos, capacidades, posibilidades, conocimientos, también tenemos la otra parte. Tenemos esa luz y tenemos esa sombra. Entonces, de la misma manera, si lo quieres mirar en una forma genérica, nosotros estamos al servicio. Nosotros venimos a esta vida, vamos a decir, a traer vida, a crear cosas, pero también nosotros no somos solo nosotros, somos el resultado de las decisiones y de toda la vida de otras personas que nos abrieron camino. Cuando nosotros tomamos este enfoque desde esta integridad, desde esta integración familiar, empezamos a reconocer que tenemos un valor y que tenemos, vamos a decir, esta capacidad de poder abrirlo de aquello que ellos no tuvieron esa posibilidad, y nosotros lo haremos para nuestras futuras generaciones, ya sea que tengas hijos o no. Entonces lo mires hacia si tienes clientes, si das algún tipo de servicio, etc. Este es básicamente como el enfoque. Ahora, es muy interesante, ahorita sigo todavía como dentro de la estructura de qué se trata, en qué se basa. Sin embargo, también hay una parte muy interesante. Se habla, vamos a decir, de dos posturas. La primera postura es la postura de niño. Un niño, esa parte infantil que todos nosotros tenemos, que muchas veces, vamos a decirlo, guarda muchas memorias de las lealtades, porque es información. Vamos a decirlo, tú hasta cierta edad tuviste la capacidad de poder tomar tus propias decisiones, que también esa capacidad está muy subjetiva, porque muchas de esas decisiones también las tomaste con base a todo el condicionamiento que llevabas. Pero sencillamente, imagínate todo el tiempo que estuviste en el vientre de tu madre, todos los años cuando eras un niño o una niña, que desde esa inocencia captabas toda la información de tus padres, y que bueno, si lo vamos viendo desde esta dinámica, pues tú recibías. Entonces, toda esa información llegó a generar en muchas ocasiones ciertas lealtades, cierta información. Por ponerte un ejemplo, yo lo veo constantemente dentro de las sesiones. Es que mis padres no me querían. Típico. Vemos historias donde vamos a decir, la calidad de amor que recibe un niño deja mucho que desear, porque lo perciben como no fue suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de este enfoque lo que nos dice es que también nosotros tenemos muchas veces posturas infantiles. Y esto lo que busca es que tengamos una postura de adulto. Cuando nosotros tenemos una postura infantil, vienen las culpas, vienen los miedos hacia la vida. Los niños miran mucho al pasado. ¿Por qué? Porque es una manera de quedarme anclado con aquellas cosas que no quedaron resueltas. Muchas más de ellas es el reclamo hacia nuestros padres. Por lo tanto, otra manera interesante de aportación que tiene esta metodología es poder sanar la relación, tanto con nuestros padres que nos dieron la vida, estén o no estén, tanto como para nosotros el poder reconocer que ya somos esos adultos independientes con toda la historia que sucedió. ¿Para qué? Para mirar hacia el futuro, hacia nuestra vida, desde el presente, con todo lo que nosotros traemos. Y entonces poder gestionar cuestiones emocionales, cuestiones de retos, cuestiones de dificultades, etc. Entonces, muchas de las ocasiones las personas van a experimentar a través de estos representantes en la dinámica, pues, cómo están esas situaciones que se ocultan en el inconsciente. Entonces, cuando nosotros tenemos esa facilidad y lo podemos empezar a observar sin ese juicio, tenemos mucho más, vamos a decir, aproximación a poder generar una imagen de solución. En una dinámica se nos va a mostrar la dinámica de atore y la dinámica de solución. Por lo tanto, aquí todo viene en una manera de contribución, para que tú vayas tomando esa conciencia, vayas generando esos movimientos que te acerquen a estar en paz contigo, que muevan el hecho de darte cuenta que vienes de una historia, y una vez que está integrada esa historia, que colocas ese orden, entonces viene la parte, vamos a decir, del equilibrio para ir hacia la vida. Esto es básicamente en general lo que sucede, o lo que vas a tener en una sesión de constelación familiar a nivel grupal. Así que no importa si son 45 personas, dependiendo de cada facilitador. Yo en lo personal prefiero grupos más pequeños. No importa si son 3 personas, lo importante es que todos los que estén participando estamos conectándonos
con situaciones que se están prestando para en ese momento ser mostrados. Y lo importante de tu parte, número 1, no vas a ser juzgado si está bien o si está mal. El facilitador lo que va a hacer es mostrar. Tú eres la persona, vamos a decir, el adulto que vas a tomar esa decisión. Y aquí te haría algunas recomendaciones que son importantes para que la vayas tomando presente. Me ha tocado de personas que dicen, voy a decir, es que yo llevo 200 constelaciones y mi vida no cambia. Las constelaciones o la dinámica como tal te muestra. Sin embargo, tú eres libre de volver a repetir el mismo patrón. Al final no se trata del poder de la constelación en general, y eso a mí me costó mucho trabajo comprenderlo, porque al menos en su momento yo cuando conocí esta metodología y de verdad fue demasiado contributiva para mí, sin embargo tardé en comprender que me van a mostrar una dinámica y que sí, es muy bonito, a veces llega a ser muy emotivo, se sanan muchas cosas, pero lo vuelvo a repetir, el reto está allá afuera, en el día a día, con las decisiones que tomas, y en la medida que con más facilidad vayas integrando las cosas en tu vida, pues más rápido te vas acordando que eres el adulto que toma las decisiones y que no se trata de que sea el constelador, el facilitador, porque luego llegamos como si él tuviera esa responsabilidad de quitar, de hacer, y nuevamente, en esta postura, tú eres el responsable. El facilitador solo va a mostrar esa dinámica. Número 2, es respetar el destino. Me refiero en este sentido, y es una palabra que a veces dices, bueno, pero ¿qué es respetar el destino? De entender que las cosas sucedieron de una manera contributiva, tal vez no a tus intereses personales, pero sí al nivel del colectivo, de toda la conciencia familiar. Cuando empiezas a darte cuenta de que son muchas personas las que están involucradas en tu propio sistema, empiezas a darte cuenta que tal vez sí, no fue nada agradable lo que te sucedió o te está sucediendo. Sin embargo, una vez más, es un desorden que se está mostrando para que tú lo mires diferente, para que con esa conciencia te permitas hacer algo distinto. Algunas de las situaciones, dudas que me llegan a preguntar las personas comúnmente antes de acudir a una de estos talleres es sobre todo la duración. Generalmente van, dependiendo del grupo, van aproximadamente de 3 horas hasta incluso pueden ser talleres de 8 horas. Claro, con sus respectivos descansos porque se maneja mucha energía. De verdad, algunas veces las dinámicas llegan a ser un poco agotadoras. Y la idea es que tú vayas desde esa facilidad. Hay un tema que me llama mucho la atención y que me gustaría que lo tomaras muy, vamos a decir, lo tomaras de una manera adulta, porque esto va a ser una gran diferencia. A ver si esta cuestión te resuena. Más bien, estoy seguro que te va a resonar. Fíjate, punto número 1. Fíjate, Nacho, que yo tengo ganas de trabajar. Tendría muchas ganas de trabajar. Pues no sé si mi novio me quiere, porque de repente me trae flores, luego de repente está o no está. No sé, tengo dudas de si me quiere o no me quiere. Dentro de la dinámica estamos hablando de algo interesante que es fuerza y energía. Y muchas ocasiones las personas dicen, yo fui con toda la intención, como tú dijiste, con muchas ganas, con mucho respeto, con mucha discreción, pero mi tema no fue elegido. ¿Qué pasó? Y luego para las heridas de rechazo, de abandono, Nacho, pues entonces me sentí hasta discriminado, discriminada. ¿Por qué? Porque un facilitador escoge a una persona y la otra no. Si mi tema era muy importante, porque tu tema no tenía fuerza. Y entonces hasta en la manera en la que lo platican, y eso no significa que tengas que estar llorando mientras lo dices, un facilitador observa si ese tema, aquí se va a basar en 2 principios fundamentales y se llama temas de vida o de muerte. Entonces, desde esos temas de vida o muerte se descubre lo que es la fuerza. Y cuando observamos también para el entorno, porque recuerda que no nada más eres tú, sino también todo el entorno, he ahí la respuesta del por qué mi tema es escogido o no. Yo te lo digo por experiencia, en su momento yo me reconocía, llevaba mucha ambigüedad, me daba pena, tenía miedo y por lo tanto mi tema no tenía fuerza.
Entonces, cuando ya empiezo a darme cuenta de que mi tema era tal, ya entendiendo esto de lo de vida y muerte, entonces empiezo a darme cuenta. Voy a hacer rápido un paréntesis. Muerte se refiere a todo lo que me detiene, a las enfermedades, a todo lo que me está desgastando la vida. Y la vida, por el contrario, se refiere a la creación, se refiere a la contribución, a la expansión, al amor. Entonces, cuando observamos esos temas, vemos de qué manera esa situación va a prestarse al beneficio de todos. Por lo tanto, si tú eres de esas personas que dices, ¿por qué razón mi tema no sale elegido? Porque depende mucho la dinámica. ¿Por qué mi tema no está siendo elegido? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Tengo que llorar? ¿No lo siento? No va por ahí. Se refiere a que a lo mejor tu tema no tiene la suficiente fuerza. Sin embargo, y aquí viene una parte importante, no significa que porque no tenga fuerza, tú no puedas tener una contribución. El hecho de estar ahí y poder participar y que puedas ser elegido como un auxiliar para mostrar la dinámica de otra persona, ya está trabajando una energía en ti, una energía de conciencia. Y entonces también puedas darte la posibilidad de que puedas recapacitar nuevamente en ese tema y preguntar, yo le haría unas preguntas a las personas, ¿qué es lo que quieres trabajar de ese tema? Porque tal vez no encuentras la fuerza porque te estás enfocando en otra situación. Y cuando te haces la pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero obtener? Ahí entonces puedas empezar a reconocer la fuerza. Por ejemplo, no tengo paz, me siento con mucho rencor. Ah, ok, entonces ahí ya empezamos a sentir la fuerza para poder escoger el tema y poder alinearnos hacia la vida. Esto es de verdad súper importante que lo tengas presente. Por lo que yo he visto, pues vamos a decir, mucha frustración a la hora de hacer las dinámicas al final de la constelación, el por qué no me escogieron, o lo he visto en retroalimentaciones, y algunas personas pues se quedan como hasta en disgusto. Y bueno, pues vamos a decir, esto es como a manera genérica. Ya si resuena el facilitador contigo y hay una situación por ahí, ya ese es otro tema completamente diferente. Pero en lo particular, en lo general, esas son las formas en las que va a desarrollarse una constelación. Y también es importante darte cuenta, no hay como una constelación perfecta, porque todos vamos a basarnos en ese principio, en lo que acontece en ese momento. ¿Te das esa idea? Por lo tanto, tú puedes ir o puedes tener una constelación del mismo tema y se puede presentar de diferentes variables en general. Sin embargo, el punto es, ¿qué vas a hacer tú al final de una constelación? Es una invitación que se te está dando para que pongas acción. Una vez que lo hayas integrado, entonces este principio que se está haciendo, nosotros, vamos a decir, como los participantes allá afuera, vamos a poner en práctica con esta noción, con esta conciencia. Se te recomienda que cuando tú vas a una constelación, una vez que se cierra el taller, que se recupera la información, la retroalimentación, entonces te lleves ese trabajo, vamos a decir, haya sido el participante como tal o haya sido un auxiliar que facilitaste para otra persona. Toda la información es aprendizaje, es conciencia. Y por lo tanto yo te haré como algunas preguntas básicas. Una de ellas sería, ¿qué me llevo de esta información y cómo la voy a poner en marcha? En cosas puntuales, ¿cómo la voy a trasladar y cómo se va a observar día a día? ¿De qué me estoy dando cuenta? Y una de las preguntas que me encanta que se hacen aquí es, ¿qué requiero integrar? ¿Qué requiero reconocer de esta situación que no estoy reconociendo probablemente y me está ocasionando ese problema? Cuando empiezas a tomar esta información es mucho más fácil para que tú puedas hacer, vamos a llamarlo, un plan de acción y que no nada más se quede como estuvo muy emotiva, lloré mucho y pues se acabó y ya no hicimos nada y entonces pasa un mes y ya hasta se me olvidó de qué era y entonces vuelve otra vez a presentarse el mismo tema. Esto es una invitación, recuerda, y la invitación es desde esta ventana, no nada más para que lo mires, para que pongas esa acción. Y aquí es donde considero, al menos en todos los talleres que me ha tocado participar, hacer más énfasis en que la persona se lleve esa acción. También entre paréntesis se te recomienda que, ¿qué crees?
Terminó la constelación, les tengo que platicar lo que sucedió. ¿Te acuerdas lo que te comentaba de que respeto y confidencia? Bueno, ¿qué crees? Pues resulta que tenía al abuelo. Híjole, desgraciado abuelo, nunca te conocí, pero ahora me doy cuenta que la culpa la tiene mi abuelo. Hay que irnos contra el abuelo. No, una vez más, la dinámica dentro del respeto se refiere a reconocer que por alguna razón yo estoy resonando con la historia de mi abuelo y que cuando tomo esa conciencia ya no peleo con nadie, ya no busco culpables. Una constelación no es para buscar culpables. Una constelación se recomienda que cuando haya terminado la información la guardes. Le pongo muchas veces este ejemplo a las personas, que es como si fuera el doctor, me da unas pastillas, me las tomo, voy con mi familia y les platico de lo que sucedió y las expulso y se las trato de enseñar a todos. Así no funciona. La medicina entra y hay que dejar que haga su efecto. Algunos de esos efectos los podemos ver de inmediato, dependiendo del nivel de conciencia. Y recuerda que no solo tu conciencia, la conciencia familiar, y algunos los iremos viendo progresivamente. Entonces, lo que sí te puedo decir es que en su casi gran mayoría de que funciona porque es una metodología que busca integrar, busca regresar a ese orden y equilibrar esos elementos que te puedan servir para ir hacia la vida. Me interesa muchísimo conocer, te digo, más que el saber si es correcto o incorrecto, si es que yo cuando fui a una constelación no dijeron nada de lo que tú haces, Nacho, no es tanto el debate, sino que te prepares. Estos temas son esa sugerencia para que la próxima vez que tú participes, entonces vayas con una mucho más alta conciencia de poder estar al servicio, de permitirte mirar algo diferente dentro de tu propia dinámica, comprender e integrar y que accedas a otro siguiente nivel. No tanto es de resistencia. A ver si me convencen, a ver si pueden conmigo, o victimizarte como de, es que mi abuelo sufrió y entonces yo, y ahora, además de la situación, me doy cuenta que estoy peor porque tengo la memoria de un abuelo o de un ancestro o lo que sea. No va por ahí. La idea es que tomes esa conciencia tú para que puedas establecer una nueva manera de hacer una dinámica en tu vida. Déjame aquí en la caja de comentarios, comparte esta información, de verdad, te va a ser de muchísima utilidad. Y pues, ¿qué más es posible en esta situación que pueda abrirse para ti? Quería dejarte esta aportación que estoy muy seguro te va a facilitar la próxima vez que tomes esta decisión. Y la invitación es la misma. Busca cualquier cosa que pueda, primero investígala, revísala, escucha, si considera las dos partes. Yo lo digo de esta manera, también a veces las partes que no son tan positivas nos ayudan en dado caso si eres de las personas que tiendes a idealizarlo. No es la receta única, hay muchas otras herramientas, pero sí es una muy sanadora. Te abre mucho la perspectiva para poder conocer y tomar ese orden en tu vida, en tus decisiones, estar en paz contigo mismo y sobre todo, yo lo digo, estar en paz con tu pasado. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, y eso lo he visto a través de montones de metodologías, que en muchas ocasiones no estamos en paz con nuestro pasado, lo juzgamos y traemos todos los juicios de ese pasado, es muy difícil que puedas estar en tu presente y por ende el futuro me da miedo. Porque no estoy mirando el futuro desde lo que es una posibilidad, un mar de incertidumbre, y yo estar preparado para afrontar ese futuro, sino muchas veces es el pasado quien está prediciendo el futuro y por lo tanto el miedo radica en que quiere replicar la misma situación. Por eso no nos gusta el futuro en la mayoría de los casos. Cuando tomas esta conciencia y empiezas a reconciliarte con todas esas memorias de tu pasado, incluyendo tu sistema familiar, tu propia historia, etc., entonces estás más en el aquí y en el ahora como el adulto que eres, para entonces poder tomar las decisiones y dejar de ser esa víctima. Yo soy Nacho Torres, de verdad fue un placer haber compartido contigo. Te espero en los talleres de constelación que van a estar ahí circulando en redes para que estés muy atento y que esta información también la puedas compartir y pues continúes buscando
toda esta gran variedad de situaciones, experiencias, metodologías que bueno, son un aporte para que generes más conciencia. Nos estamos viendo en otra entrega. Hasta luego.